Entonces, hoy vamos a ver principios extremales en combinatoria, que básicamente, hoy vamos a ver principios extremales en combinatoria, donde vamos a aplicar una idea bastante universal que se puede extender a casi cualquier contexto, del mismo modo que habíamos visto nosotros métodos de invariantes, donde buscábamos una propiedad que no variaba a través del tiempo, digamos, para intentar demostrar que un cierto camino era imposible o cosas así. Em, Tanto ese principio como el de ahora, que es el principio extremal, son súper útiles y comunes también. Ambos tópicos de combinatoria tienen la propiedad de que no tienen mucha teoría, es algo que necesita de intuición, es algo que necesita de experiencia, de práctica, entonces vamos a practicar eso a través de ejemplos. El primer ejemplo dice así, em, algunos, dice pinos, pueden pensar que son fichas o algo así, están en un tablero de ajedrez. Cada segundo, uno de los pinos se mueve para una casilla vecina, ¿sí? Después de mucho tiempo se verificó que cada pino había pasado, se verificó que cada pino había pasado por todas las casillas del tablero exactamente una vez y han vuelto para su casilla original. Pruebe que existió un momento en el que todos los pinos estaban fuera, no estaban en su casilla inicial. Es decir, básicamente todos empiezan en su casilla original, se van moviendo. En algún momento todos los pinos pasaron por las casillas del tablero exactamente una vez y han vuelto para su casilla inicial. Probar que existió un momento en el que todos los pinos estaban fuera de sus casillas iniciales. Nosotros habíamos visto en el principio no variacional, el principio de invarianza, que teníamos ciertos objetos característicos que nos hacían pensar que el principio de invarianza podía ser utilizado. En el principio de invarianza teníamos un objeto, una operación y un número asociado que no variaba. Esas tres cosas. Acá más o menos vamos a tener objetos también, no necesariamente una operación, la gran mayoría de las veces no. Simplemente tenemos que tener objetos y una propiedad asociada. Una propiedad que va a ser, digamos, en cierto sentido, minimizada o maximizada. En este caso, vamos a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos un tablero. El tablero de ajedrez es de 8 por 8. Yo dibujo uno más pequeño. Y hay algunas fichas, o como le dice aquí, algunos pinos. Hay algunas fichas en tu tablero. No me importa dónde. Puede ser que todas las casillas estén llenas. Solo para ser un poquitito más específico, voy a decir que esta es la ficha uno, la ficha 2. No importa mucho, la verdad, solo quiero identificarles de manera diferente. Después de una, de un salto, 4 por 5, tengo otra configuración de fichas. Digamos que el uno pasó acá, el 2 pasó acá, el 3 pasó acá, el 4 pasó acá.
y el 5 pasó acá. Y así sucesivamente tengo muchos tableros y finalmente, según el, el problema, volvieron a su casilla original. Entonces el uno estaría acá, el 3 estaría acá, 4 aquí sería el 2 y aquí sería el 5. Entre estos tableros, vamos a escoger un tablero que tiene una propiedad, digamos, extrema. Una propiedad que le hace ser el primero o le hace ser el último en algo o le hace ser el más pequeño o le hace ser el más grande. ¿Sí? Vamos a ver cuál propiedad es esa. Y aquí dice, en el folleto dice, eh, vamos a escoger un tablero aquí en el medio. Vamos a escoger un tablero especial. Ese tablero va a ser el primer tablero donde una ficha volvió a em, a su casilla inicial. Observen que acá dice que volvieron a su casilla inicial, pero no dice que lo hicieran todos al mismo tiempo. Sí, en ese sentido, el dibujo que hice no está tan interesante porque no necesariamente todos tienen que volver a su casilla inicial al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a escoger el primer tablero, voy a subrayar esto. Ese primer tablero significa que ese tablero tiene una propiedad extremal, es el primero. Todos los tableros antes de él no tienen la propiedad de que hay una ficha que está en su casilla inicial. ¿Ok? Em, entonces, em, vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar. Recuerden, el ejercicio pide que probar que existe un momento en el que todas las fichas estaban fuera de sus casillas iniciales. Vamos a considerar el tablero antes de este tablero escogido. Nosotros escogimos un tablero azul y vamos a considerar el tablero que iba exactamente una jugada antes eh, de ese tablero escogido. ¿Qué podemos decir, qué podemos concluir de ese tablero que está antes? En ese tablero no hay ninguna ficha en su casilla original. Porque si lo hubiese, entonces voy a llamarle a este tablero, voy a llamarle T. Entonces el tablero T no sería el primero. Nosotros escogimos el tablero T como siendo el primer tablero donde una ficha volvió a su casilla original. El tablero anterior al tablero T no puede tener ninguna ficha en su casilla original porque si tuviese,
significa que el tablero T no sería el primer tablero con una ficha en su casilla original. Am, a ver, stop. Ese es el ejemplo uno, un ejemplo sencillo en donde vemos que eh, con escoger el objeto correcto podemos concluir muy rápidamente la solución del problema. Vamos a ver otro ejemplo ahora. El ejemplo 2. A ver, am, quiero ver si no tienen alguna pregunta. Cualquier cosa avisan en el Classroom, sí, me va a avisar acá con un sonidito si es que tienen una pregunta, porfa.